En esta oportunidad vamos a pasar al tema el diálogo social, a quien tenemos que recibir a una organización que ha sido uno de los apoyos más importantes que ha tenido no solamente Fede Cámara, sino que también lo han tenido las organizaciones sindicales de Venezuela, que es la OIT, la Organización Internacional de los Trabajadores. Ha sido una de las organizaciones internacionales que más nos ha dado apoyo, sobre todo con el caso de Venezuela. En esta oportunidad contamos con la muy agradable visita de Gerardina González Marroquín, a quien me voy a permitir presentarlas en este momento. Gerardina es directora regional adjunta a la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, con sede en Lima desde el 1 de febrero del 2011. Nació en Costa Rica y tiene títulos profesionales de ingeniero agrónomo, abogado y notario, una combinación bien interesante, ¿no? Y se especializó en economía agrícola. Se incorporó a la OIT en 1994 y desde entonces ocupó el cargo de especialista principal en actividades para empleadores en 1994 y 2013. Luego ocupó el de directora de la oficina subregional de la OIT para América Central, Panamá, República Dominicana y Haití en los años 2003-2007. Y posteriormente el de jefa de la Oficina para Asociaciones y Relaciones Externas del Departamento de Asociaciones y Cooperaciones para el Desarrollo de la OIT en Ginebra desde el 2008 al 2011. Antes de ingresar a la OIT, la señora González Marroquín trabajó con las organizaciones de empleadores de Costa Rica. Hoy tiene una misión que en una corta intervención ojalá que logre enviarle un mensaje al Gobierno Nacional de la importancia sobre la restitución del diálogo social que requiere este país y que es tan importante para la solución de los problemas. Démosle con un aplauso la bienvenida a la doctora Gerardina González Marroquín. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Permítanme comenzar agradeciéndoles especialmente esta invitación. Se las agradezco especialmente porque en mis orígenes está el mundo empresarial y ahora trabajo desde hace ya 20 años, como ustedes lo escucharon, con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo y que es la única organización del Sistema de Naciones Unidas que es tripartita. ¿Y qué quiere decir esto de tripartismo? Bueno, esto lo que quiere decir es que ustedes, como empleadores, y los señores sindicalistas o las señoras sindicalistas como trabajadoras representan a Venezuela en pie de igualdad que con el gobierno dentro de la OIT. Es decir, los órganos de estructura y de control dentro de la OIT son órganos donde los empresarios, los trabajadores, al igual que los gobiernos, tienen derecho a voz y a voto. Entonces es un espacio muy importante para todos ustedes. Déjenme decirles también que la Oficina para América Latina y el Caribe, la Oficina Regional, les manda un especial saludo, un abrazo caluroso, y la directora regional, Elizabeth Tinoco, quien además es venezolana, lamenta mucho no haber podido estar con ustedes esta tarde y me ha pedido especialmente que la represente aquí. Bueno, me han pedido que hablemos de diálogo social y esa no es una tarea fácil, porque yo les podría decir que el diálogo social es la conjunción de los temas sociales, de los temas económicos y de los temas políticos. Además, es el proceso en el cual tienen que aplicar eso que mencionaban, una estrategia imprevisible o algo así que han mencionado antes, es decir, sabemos los objetivos, sabemos hacia dónde vamos, sabemos a dónde queremos llegar, pero tenemos que ir construyendo el camino poco a poco. Me parece también que para hablar de diálogo social
es necesario que demos un vistazo al entorno. Y ustedes ya han tenido aquí la presentación del entorno venezolano, el que conocen muy bien. Pero yo pensé que sería interesante darles también algunas pinceladas del entorno latinoamericano, del entorno regional. Y decirles ahí que en este momento América Latina y el Caribe está en un momento positivo pero desafiante. Hemos tenido tasas de crecimiento como región muy importantes, pero hay una desaceleración. Es decir, se corre el riesgo de perder la oportunidad de avanzar en la generación, de crear más y mejores empleos, que son el talón de Aquiles de las economías de América Latina y del Caribe. Bueno, la tasa de desempleo está realmente en mínimos históricos, y entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué la OIT sigue hablando de empleo si la tasa de desempleo regional es del 6.3%? ¿Por qué seguimos hablando de eso? Porque hay casi 15 millones de hombres y mujeres que buscan todos los días un empleo sin encontrarlo. Entonces, aun cuando los indicadores porcentuales parecen bajos, nos estamos refiriendo a más de 15 millones de desocupados. Además, hablamos sobre la calidad de ese empleo. Y cuando vemos ese empleo, la gente está ocupada, pero 3 de cada 10 ocupados lo están en condiciones de informalidad. Es decir, que la calidad del empleo que tienen no es satisfactoria. 3 de cada 10 trabajadores no tienen ningún tipo de cobertura de la protección social. Y hay 130 millones de personas en América Latina y el Caribe que podríamos decir que están en la economía informal, es decir, en condiciones de trabajo informales. Y eso está muy lejano de lo que la OIT llama trabajo decente, o que ustedes hoy han denominado aquí trabajo digno. La mitad de los desempleados urbanos son jóvenes. Y fíjense ustedes que tenemos 22 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y eso significa un gran reto para el continente. Y no es de extrañar entonces que sean los jóvenes los que animan las protestas en las ciudades, porque son ellos a los cuales el sistema no está respondiendo como debería hacerlo. También se ha desacelerado el crecimiento de los salarios. Fíjense ustedes que los salarios el año pasado crecieron apenas un 1%, muy por debajo del 2.6% que habían crecido en el año 2012. Y es que el crecimiento económico pierde fuerza. El Fondo Monetario Internacional, en un informe que presentó en Perú en abril pasado, estimó que el crecimiento de América en su totalidad será del 2.5% durante todo este año, y es mucho menor del 2.7% que creció en el 2013. O sea que ahí vemos unos síntomas de preocupación. Ahora, ¿cuál es el tamaño del desafío al que nos enfrentamos como región? Bueno, será necesario crear 43.5 millones de empleos en la próxima década. Y además, de esos 43.5 millones de empleos, solo nos llevarían a que el desempleo no crezca más del 7%. Entonces, fíjense que es apenas para mantener lo que ahora tenemos. Y si desearíamos reducir la informalidad en 5 puntos, pasar del 47.2 al 42.8 en la próxima década, es necesario, o sería necesario, que creciéramos a un 3.4%, lo que no vamos a hacer, y además que el 84% de los nuevos empleos fueran formales. Entonces, ese es el tamaño del desafío ante el cual nos encontramos. Entonces, el reto para nuestros países es redoblar los esfuerzos para mejorar la calidad del empleo en América Latina y el Caribe, y para alcanzar esa meta es necesario utilizar el diálogo social.
No hay otra forma de hacerlo, porque la otra forma de hacerlo es la confrontación, es el conflicto, y eso termina destruyendo más fuentes de empleo y más fuentes de trabajo, como ya lo conocemos. Entonces, la OIT, desde su fundación en 1919, viene planteando la fortaleza y la utilidad del diálogo social para atender los grandes desafíos y para resolver los problemas fundamentales de la sociedad. Fíjense ustedes que el diálogo social es el modelo de gobernanza que pregona la OIT y que es el que sirve para promover la justicia social, las buenas relaciones laborales y la estabilidad política y social. Y la OIT ha venido privilegiando el diálogo social a través de lo que se denominan instrumentos universales. Y esos instrumentos universales son los que le dan protección al diálogo social, más allá de lo que un país individual quiera hacer. Está obligado por el entorno global, por estos instrumentos universales. ¿A qué instrumentos universales nos referimos? Bueno, a la Declaración de Filadelfia en el año 1944, pero también a la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo del año 1998, donde se declaran como derechos fundamentales la libertad de asociación y la libertad sindical, así como el derecho a negociar colectivamente. Pero fíjense ustedes que en el año 2008 también se adopta la Declaración sobre la Justicia Social para una globalización equitativa. Y ahí, en esta declaración del 2008, porque mucha gente podría pensar, bueno, pero son instrumentos muy viejos. No, ya en el año 2008, recientemente se decía, el diálogo social y la práctica del tripartismo entre los gobiernos, las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores, resulta ahora aún más pertinente para lograr soluciones y fortalecer la cohesión social y el Estado de Derecho. Entonces, no es cualquier Estado, es el Estado de Derecho. Por otra parte, todavía más recientemente, en el año 2009, se adoptó el Pacto Mundial para el Empleo. Y ese pacto fue adoptado tripartitamente por empleadores, trabajadores y gobiernos del mundo en la Conferencia Internacional del Trabajo y posteriormente fue ratificado por la Asamblea General de Naciones Unidas, de manera tal que tiene todo el respaldo internacional. En ese pacto se dice que el diálogo social es un mecanismo de incalculable valor para el diseño de políticas adaptadas a las prioridades nacionales. Asimismo, es una base sólida para suscitar la adhesión de los empleadores y de los trabajadores a una acción conjunta con los gobiernos, la cual es indispensable para superar la crisis y llevar adelante una recuperación sostenible. Un diálogo social fructífero inspira confianza en los resultados obtenidos. Entonces, fíjense ustedes que cuando a nosotros nos hablan de cómo conectarnos con la sociedad, cómo responder a los retos, cómo construir la sociedad que queremos, cómo enfrentar la crisis, la herramienta que la OIT vuelve a poner en valor es el diálogo social, pero un diálogo social tripartito, donde empleadores, trabajadores y gobiernos participan en pie de igualdad construyendo las soluciones que el país requiere. Adicionalmente, la OIT ha adoptado varios convenios y recomendaciones que hacen referencia y establecen regulaciones al diálogo social. Y les menciono en particular 6. El convenio 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación, el convenio 98 sobre negociación colectiva, el convenio 151 sobre relaciones de trabajo en el sector público, el 154 referido al fomento de la negociación colectiva, el 135 sobre la protección de los representantes de los trabajadores y el 144 que es el que regula la consulta tripartita. Venezuela tiene ratificados el 87, el 98 y el 144.
Entonces, ¿qué quiere decir que un país ratifique un convenio? Bueno, que está obligado a su cumplimiento y que además, si el país no cumple, puede ser sujeto del control de la aplicación de las normas y del seguimiento que se hace en la OIT del cumplimiento y respeto de los convenios. Pero más recientemente, en el año 2002, la Conferencia Internacional del Trabajo, que para resumirlo es el Parlamento Laboral Mundial, adoptó una resolución relativa al tripartismo y al diálogo social. En esa resolución se reafirma que el diálogo social es un elemento central de las sociedades democráticas. Entonces, fíjense ustedes también que la práctica del diálogo social pone en evidencia el grado y la calidad de democracia que tiene una sociedad, que tiene un país, que tiene una nación. El año pasado, la Conferencia Internacional del Trabajo realizó una discusión en profundidad de la situación actual del diálogo social en la discusión recurrente que surge después de la declaración de la OIT sobre justicia social para una globalización equitativa. Esta declaración establece que tiene que haber una revisión periódica, una revisión recurrente del estado de algunos temas. Uno de ellos es el diálogo social. En la reunión donde se revisó el diálogo social, de nuevo, tripartitamente, empleadores, trabajadores y gobiernos del mundo reafirmaron el compromiso para promover diversas formas de diálogo social tripartito y bipartito, incluyendo la negociación colectiva, y expresaron su convencimiento acerca de la importancia del diálogo como herramienta de progreso económico y social. Por eso les decía yo que el diálogo social reúne en sí mismo y conecta los temas sociales, los temas económicos y los temas políticos. Porque para resolver los grandes desafíos que tenemos en este momento, es necesario la conexión de políticas integradas, políticas económicas y sociales, que al fin de cuentas terminan dándonos un modelo de relaciones políticas. La OIT afirma que el diálogo social es importante en todos los tiempos, en todo momento, pero especialmente en momentos de crisis. El diálogo social encarna el principio democrático de que los afectados por las políticas deben tener voz en el proceso de toma de decisiones. Pero sobre todo, el diálogo social es el medio para el progreso económico y social. Y fíjense qué relevante es esto, porque tener voz en el proceso de adopción de las políticas significa el derecho a ser escuchado y a ser consultados. Y esto es fundamental en el juego democrático en los países. Además, el diálogo social tiene al final repercusiones sobre la economía de los países. Y les voy a dar algunos ejemplos. Fíjense ustedes que ante los retos que tenemos, es necesario, entre otras cosas, favorecer un entorno propicio para el desarrollo de las empresas que contribuyan a la generación de empleos de calidad. Fortalecer la institucionalidad laboral. Y como parte de la institucionalidad laboral está el diálogo. Y como parte de la institucionalidad laboral hay organizaciones de empleadores y de trabajadores sólidas y libres. El diseño oportuno y adecuado de políticas activas del mercado de trabajo. Las políticas orientadas a mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores y la demanda interna, así como el mejoramiento de la educación y de la formación para el trabajo. La formalización de la informalidad y el aumento de la cobertura en la seguridad social. La incorporación al mercado de trabajo de los más vulnerables. Y todos estos son desafíos para cuya solución se necesita dialogar, se necesita ponerse de acuerdo, se necesita consultar, hacer una amplia consulta
no a cualquier organización de la sociedad civil, sino a las organizaciones de empleadores y a las organizaciones de trabajadores, que son las que son más representativas porque tienen una base que las respalda, porque tienen una membresía que las sostiene y a la cual ellos representan. Bueno, entonces fíjense ustedes que varias investigaciones han demostrado los efectos económicos que tiene el diálogo social y que el diálogo social y la negociación colectiva pueden producir efectos económicos positivos. Les doy un ejemplo. Se ha demostrado en los últimos años que los salarios crecen menos rápidamente que la productividad a nivel mundial. Es decir, ha crecido más, los trabajadores se han hecho más productivos, las empresas han alcanzado mayores tasas de productividad que el ritmo de crecimiento de los salarios. Esto significa que disminuye el peso del trabajo en el ingreso nacional de los países. Algunos detalles sobre esto lo pueden encontrar en el Informe Mundial sobre Salarios del año 2012 al año 2013 que publicó la OIT y que lo encuentran en la página web de la OIT. Por supuesto, uno podría pensar, este fenómeno de que crezca más rápido la productividad que los salarios tiene un impacto en el consumo de los hogares, en debilitar la demanda global y en afectar la confianza del consumidor. Porque uno dice, bueno, yo estoy siendo más productivo, pero recibo menos salario. Pero resulta que esos desbalances que se presentan en el mercado global, en el mercado nacional, pueden ser corregidos a través de la negociación colectiva y del diálogo social. Se ha demostrado que en los casos en los cuales el diálogo social funciona bien y en los cuales la negociación colectiva funciona bien, se logran incrementos salariales que uno no hubiera imaginado y que no hubiera esperado, con lo cual se genera una reducción de la desigualdad. Y entonces, fíjense ustedes que al reducirse esta tendencia general de que los salarios crezcan por debajo de la productividad, se regula la desigualdad. Pero ese efecto regulador surge por el diálogo social y por la negociación alcanzada a través del diálogo. Dense cuenta el poder que tiene la capacidad de negociación de los actores sociales cuando entran en un proceso de diálogo que permite ayudar a resolver problemas y a regular el mercado, que permite lograr acuerdos para subir o bajar salarios cuando sea necesario hacerlo por el bien de la sociedad y del país, y que permite adoptar políticas que lleven a resolver problemas económicos y sociales que afectan al país. Bueno, la desigualdad, todos lo sabemos, es el gran problema económico y social que enfrenta el mundo actual. Y aunque en América Latina hemos logrado reducir la pobreza y con lo cual se han reducido mucho las tasas de desigualdad, es un problema que sigue presente y por eso ha sido muy estudiado en los últimos foros económicos mundiales y globales. Ahora, entonces se ha demostrado que existe una clara correlación inversa entre la cobertura de la negociación colectiva y la desigualdad. Es decir, allá donde hay más diálogo social y más capacidad de negociación, son sociedades con menos desigualdad que en las sociedades donde no tenemos esa capacidad para negociar. La OCDE, por su parte, ha realizado investigaciones que demuestran también que existe una amplia relación entre la negociación colectiva y la reducción del empleo y de la informalidad laboral. Y entonces está claro que el diálogo social puede tener efectos económicos sanos sobre las economías siempre y cuando sea un diálogo efectivo. Y ese es el otro tema importante. Necesitamos diálogo, necesitamos que el diálogo sea efectivo
y necesitamos generar confianza en ese diálogo. Hoy en la mañana ustedes hablaban mucho de los problemas de la confianza o de la falta de confianza que puede imperar en el país. Bueno, hay que generar esa confianza a través de procesos de diálogo. Y obviamente no hay recetas para tener éxito o para tener un diálogo exitoso. Por eso decíamos, tienen que estar muy claros los objetivos y hay que ir construyendo el camino, hay que ir negociando, hay que ir improvisando de camino, pero con una estrategia, con un plan, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar. Entonces, el diálogo social tiene algunos requisitos para que sea efectivo, y el primer requisito es la existencia de interlocutores sociales fuertes y además legítimos. Y la OIT es muy clara al afirmar que el diálogo social debe necesariamente implicar a las organizaciones de empleadores y a las organizaciones de trabajadores junto con los gobiernos. No se trata de cualquier organización de la sociedad civil y no se trata tampoco de organizaciones que sean controladas por un poder. Deben ser organizaciones libres para que expresen claramente los puntos de vista y las opiniones de sus representados. Bueno, entonces ahora, cuando no tenemos organizaciones de empleadores o de trabajadores libres y representativas y fuertes y capaces de negociar, es muy difícil que el diálogo social se produzca y que sea relevante en sus resultados. Por eso es que el fomento de la sindicalización y de la agremiación son objetivos importantes en la acción de la OIT para lograr el diálogo social. Otro elemento es que el diálogo funciona cuando se respeta el ejercicio de la libertad sindical y de asociación, así como el derecho de negociación colectiva. ¿Y qué quiere decir que eso se respeta? En los términos de los convenios 87 y 98, significa que los gobiernos deben abstenerse de intervenir en las organizaciones. Es decir, deben respetar la independencia y la autonomía de las organizaciones de trabajadores y de empleadores y evitar interferir en su constitución, en su funcionamiento o en su administración, así como asegurar una negociación colectiva incluyente que tenga acceso a todos los trabajadores, empleadores y sus organizaciones representativas. Bueno, este es un tema que sigue siendo de gran preocupación en América Latina y así lo demuestra el gran número de quejas que se presentan ante los órganos de control de la OIT. Tenemos una tendencia de nuestro gobierno a hacer intervención, a interferir en las organizaciones y ahí se producen las quejas, a interferir en los procesos de diálogo y ahí surgen las quejas. Bueno, ahora es importante ir más allá en la negociación, para que ampliemos su cobertura, para que ampliemos el ámbito que cubre, no solamente el sector público, sino también el sector privado, para que los temas sean más diversos y pasar desde propiamente lo salarial o cuestiones de interés para empresarios y trabajadores a temas mucho más amplios de interés general, como pueden ser la formación profesional, la salud y la seguridad en el trabajo, la organización del trabajo, la conciliación entre la vida laboral y la vida de la familia. Y todo esto al final genera un mejor funcionamiento de las empresas y tiene el potencial de incrementar la productividad del trabajo. Bueno, lo importante aquí es que si hay un proceso de diálogo social y en ese proceso se van logrando resultados, se va generando confianza. Simplemente el hecho de sentarse y de conversar, como expresaban esta mañana la representante de los sindicatos, simplemente el hecho de poder conversar entre empleadores y trabajadores en un diálogo bipartito, ya eso fortalece la confianza, eso genera esperanzas y confianza. Ahora, hay muchas modalidades posibles para el diálogo. El diálogo puede ser informal,
puede ser muy formal, puede ser bipartito, puede ser tripartito, puede ser multipartito. Y entonces fíjense ustedes que en algún momento uno puede tener simplemente encuentros bipartitos para comenzar a generar acuerdos, pero hay que tomarlos en serio. Y esos acuerdos que generamos entre las dos partes hay que cumplirlos para poder construir confianza. Pero a partir de ese diálogo bipartito se puede sumar en algunas instancias a los gobiernos o a distintos estamentos del gobierno. Y entonces ya vamos transformando el diálogo en un diálogo tripartito. Y puede llegar a ser tan formal como se institucionaliza en algunos países donde existen consejos económicos y sociales que están conformados por algunos representantes adicionales, no solamente organizaciones de empleadores y de trabajadores, sino algunos otros grupos de la sociedad civil. Es decir, el diálogo puede crecer y crecer fortaleciendo y alimentando la democracia. Pero sin embargo, lo importante aquí también es que haya un respeto al Estado de Derecho a través del buen funcionamiento de la administración pública, de la administración del trabajo y de la inspección del trabajo, así como mediante la eficacia de los tribunales laborales. Y se puede generar un círculo virtuoso para el cumplimiento de las normas vigentes y conseguir una mayor formalización de la economía. Todos estos son precondiciones para tener un diálogo efectivo. Y es necesario alimentarlas, es necesario cuidarlas, y la OIT está ahí siempre velando y apoyando para que esto ocurra. Ahora, es importante también, como desafío del diálogo, que sus beneficios lleguen a un mayor número de personas, y es decir, que beneficien no solo a los trabajadores inmediatamente, sino también a las personas que están excluidas, a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, a la economía rural, a los trabajadores migrantes y a otros grupos vulnerables que no están organizados. Y a esto la OIT le llama el diálogo social integrador. Y este reto hay que hacer un esfuerzo para incrementar la representación y la capacidad de afiliación de las organizaciones, tanto de las organizaciones de trabajadores como de las organizaciones de empleadores. Es decir, en las cámaras empresariales hay que aumentar la afiliación, hay que ir más allá para incluir a más y más empresarios, a más y más emprendedores, de manera tal que el proceso del diálogo beneficie mucho más personas, mucho más estructuras de la sociedad. Por otra parte, también hay que hacer un esfuerzo para que la mujer participe. La participación femenina es fundamental en los procesos de diálogo. Somos el 50% de la población y con mucha frecuencia tenemos a cargo el sostenimiento y la educación de la familia. Además, hay que hacer una promoción del tripartismo en el diálogo supranacional o intergubernamental. Y aquí es un proceso que vemos que está tomando fuerza. Les voy a poner un ejemplo. El acuerdo, el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, el CAFTA-DR, tiene ya algunos espacios para diálogo entre los interlocutores sociales. Y fíjense ustedes que eso ya nos lleva a una dimensión más global, más internacional, más transnacional. Por otra parte, el diálogo social transfronterizo se está presentando a través de las cadenas mundiales de suministros. Y ese diálogo social se ha manifestado en los acuerdos que han alcanzado muchas empresas multinacionales con las organizaciones sindicales internacionales. Y fíjense que a ese nivel ya supranacional también se están logrando acuerdos bipartitos que ayudan a orientar las relaciones de trabajo entre las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empleadores. Y por otra parte, la OIT también ha producido una declaración sobre empresas multinacionales que acompaña ese proceso
a nivel internacional. Y finalmente, también encontramos un diálogo social en organizaciones internacionales distintas a la OIT, y es un proceso que la OIT alimenta e impulsa. Ya tenemos un diálogo bipartito a nivel de la OEA, donde tenemos 2 organizaciones o 2 comités, SEATAL y COSATE, para representar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y ahí ya se han logrado también acuerdos bipartitos. Pero igual estamos en el G20 con grupos de empleadores y grupos de trabajadores que se denominan el Business 20 y el Labor 20. O sea, ya fíjense que a ese nivel internacional también se está produciendo un diálogo bipartito. De manera que la OIT tiene el compromiso de promover el diálogo social, no solamente al interior de los países, sino también en el ámbito internacional, en los propios organismos del Sistema de Naciones Unidas y de los organismos multilaterales. Finalmente, queremos decirles que conocemos el caso de Venezuela y que Venezuela ha avanzado en un acuerdo bipartito para llevar adelante ese proceso de diálogo. La OIT ve con mucha simpatía este proceso y lo apoya decididamente. Todos los países enfrentan dificultades, todos los países tienen diferencias de criterios o de intereses entre distintos grupos de la población, y la OIT sigue y permanece disponible y decidida para ayudar y apoyar a todos los países a superar sus dificultades, a fortalecer su democracia, a desarrollar y perfeccionar su mercado de trabajo y las instituciones de este, adoptando políticas económicas, sociales y laborales integradas y relevantes para promover el desarrollo, para promover la justicia social. Permítanme concluir reiterando el compromiso de la OIT para apoyar el fortalecimiento del diálogo social y para acompañar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores de Venezuela en ese esfuerzo por fortalecer el diálogo. Obviamente, también estaremos encantados de acompañar el diálogo no solamente bipartito, sino también tripartito en Venezuela y en cualquier otro país de nuestra región. Muchas gracias.